Estamos en nuestro tercer y último programa aquí desde el Centro Nacional de Alto Rendimiento, que sin lugar a dudas es el centro del futuro. Aquí se concentran muchos niños, muchos jóvenes de futuro. Déjeme contarle. En este Centro Nacional de Alto Rendimiento hemos querido hacer el último programa de la serie de 3, Pekín 2008, el deporte en México, una historia conocida. Aquí en este último programa nos vamos a encargar de hablar de la política en el deporte, de cómo está estructurado el deporte. Se va a encontrar circunstancias y situaciones que no le van a parecer nuevas, todo lo contrario. Usted va a parecerle que estamos viendo y estamos ante situaciones que se oyen mucho en la vida política de México. Poderes enquistados, dinero y sobre todo que los que llegan quieren hacer algo y inmediatamente son sometidos, o hay intereses de muchos años creados y nadie está dispuesto a ceder. Hoy, nuestro tercer programa, desde este lugar que, créame, realmente es impresionante. Es de futuro. La clave del asunto es si todos estos jóvenes que vamos a ver a lo largo del día tienen posibilidad de hacer algo, o si estos jóvenes, al fin y al cabo, acaban inevitablemente sometidos por esto que es un factor fundamental en el deporte en México: la falta de entendimiento entre las instancias que lo conforman. Estamos en nuestro tercer programa, Pekín 2008, el deporte en México, una historia conocida. ¿Por quién doblan las medallas? Es el título de nuestro tercer programa. Con este cerramos una serie de 3. Espero que le hayan gustado el primero y el segundo programa. Para entender el deporte mexicano, créame que a veces se necesita mucho. Hay que tener una capacidad de entendimiento que por más que uno le hace, a ver si le puede entender. Pero vayamos a lo elemental. ¿Cómo está organizado el deporte mexicano? ¿Cuáles son las instancias que lo conforman? Primero está lo que se llama la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que es la que dirige Carlos Hermosillo. Esta la pone el gobierno, ¿no? Y entonces lo que se encarga es el deporte de alto rendimiento en México y la práctica del deporte en los niños, ¿no? El Centro Nacional de Alto Rendimiento, que es aquí donde estamos, que realmente es una cosa impresionante, padrísima, que merecería mejores resultados. Vamos a ver cómo nos va con las nuevas generaciones. Pues es parte de lo que le corresponde a Carlos Hermosillo. Hay una segunda instancia, que es la que se encarga de las federaciones. Esta es muy importante y esta se llama la Confederación Deportiva Mexicana, la CODEME. Esta la dirige Alonso Pérez. Y hay una tercera instancia, que es el Comité Olímpico Mexicano, el COM, ¿no? Es su relación con el Comité Olímpico Internacional. Esto tiene que ver con todo lo que tenga que ver con el movimiento olímpico y son los que de alguna u otra manera se convierten en eje central en Juegos Olímpicos como los que se están celebrando en Pekín. Estas 3 instancias son, en sentido estricto, uno diría, pues están organizadas con toda razón, tiene una lógica, por ahí hay que trabajar, etcétera. Bueno, seguramente usted los ha visto en las fotos, se abrazan y se platican y ahí están todos, ¿no? Le voy a decir que eso es para la foto, porque en la realidad, a la hora de las correlaciones entre las instancias deportivas, la verdad, hay poca o nula relación entre ellas. Y ahí es uno de los momentos en donde empieza el verdadero problema del deporte en México. Ha pasado el tiempo, Nelson, tú has jugado un papel importante y de repente fuiste dirigente del deporte nacional. El presidente de la República te puso ahí y dijo, yo quiero que tú seas el encargado. ¿Se puede hacer algo o no se puede hacer algo? Que se puede hacer algo. ¿Se hizo algo en tus 6 años? Yo creo que sí. Mira, yo creo que los gobernantes nunca se han dado cuenta del abuso de la gente que manejaba y maneja el Comité Olímpico Mexicano. Los gobernantes tienen siempre temor a que no nos dejen competir, como si la entidad Comité Olímpico Mexicano fuera determinante. Fuera una entidad aparte del país. Es una entidad del país, porque la conforma
gente del país, pero tiene que estar bien claro cuál es su función. Pero ¿Te peleaste luego con el Comité Olímpico Mexicano? no me peleé. Pero no pasaba nada. Simplemente les hice ver que no podía seguir como había estado 30 años. Eso no es posible. No es posible hacer sentir a la sociedad que determina quiénes representan al país es una asociación civil cuando debe ser una política de Estado, el deporte. Entonces yo se lo explicaba al licenciado Fox que no era posible. Y nadie entiende eso. ¿Qué decía Fox? No te pelees. No te pelees. Bueno, ¿qué pasó con el Centro Nacional de Alto Rendimiento que se hizo? ¿Lo conoces? Sí. Yo creo que es lo mejor que hay en el mundo. Así. ¿Y nos sirve de algo? Por supuesto que sirve. Falta mucho, pero sirve. Sí. Tiene para 30 disciplinas. Pero tú no das crédito de lo que es eso. No das crédito de lo que es ese Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento. Yo cuando regresé de Atenas le dije al señor presidente, ya no quiero más. Me voy. Si era sabido que te podías ir. Le dije, ¿por qué? Porque no puedes estar tú preparando a la gente en un lugar que no es tuyo, o sea, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, sino es de una asociación civil. Mientras yo tenga esa presión ahí, se politizan los atletas. Siempre ha sido el Comité Olímpico Mexicano quien saca la mejor raja en el aspecto político y no deportivo. Mira, el CENAR, yo lo conozco, es una instalación de primer nivel, de las más modernas del mundo. Es una gran instalación, magna, muy impresionante. Pero yo siento que el CENAR se hizo, en primera, en la ciudad equivocada. No debería haberse sido hecho aquí en la Ciudad de México. Y en segunda, en el lugar o en la colonia equivocado. Hacerlo allá en Magdalena Mixhuca, en un lugar que antes eran zonas pantanosas, pues hay problemas en la alberca muy serios. La alberca se está sumiendo cada vez más. Y eso es un problema de subsuelo. Aparte, la contaminación ambiental es muy grande allá. No solamente la misma contaminación que tenemos en toda la ciudad, pero la zona es donde está, por ejemplo, a 500 metros pasa el canal del desagüe, a cielo abierto. Y esta es una zona donde existe gran contaminación en los niños. Casi todos los niños de esa zona tienen problemas de amibas. Entonces está colocado en una zona no correcta. Yo hubiera hecho instalaciones no similares, más pequeñas, en 5 estados, y estoy seguro que tendrían muchísimo más beneficio. Sí hay muchos muchachos que están yendo, ¿sí? Es como si le dieras un pavo a un niño que se está desnutriendo, o sea, sí le va a ayudar, pero no lo va a salvar de la desnutrición. O sea, tenemos que haber separado eso, haberlo repartido en otras zonas. Señor presidente Fox, ya no quiero seguir si no tengo yo un lugar. Ese lugar es del gobierno, es de la defensa. Vamos, que lo tome el gobierno, que lo remodele y que ahí prepare a sus deportistas. Era lógico. ¿Cuál fue la contestación de Fox? No te pelees, haz uno nuevo. Me quedé loco. Haz uno nuevo. Oye, qué caro para no pelearse, ¿no? No, no es caro, porque desde 68 no se hacía infraestructura. Sí. Se requería infraestructura. Yo creo que ya tenemos las herramientas, ahora debemos darle seguimiento al trabajo que se hizo del 2000 al 2006 y bueno, y hacer sentir a la sociedad y a los gobernantes que la única forma como se puede realmente trabajar es que entienda el Comité Olímpico Mexicano que no es el dueño del deporte de alto rendimiento. Eso nos ha pasado más de 30 años. Desafortunadamente no hay un solo eje rector del deporte. Como lo acabas de decir, hay una CONADE, hay un Comité Olímpico y hay una CODEME. Son 3 pasteles y los 3 pasteles están peleando el chantilly, a ver quién tiene más chantilly. El director de esta institución en especial, yo siempre he pensado, y es algo que yo quisiera hacer y que espero poderlo hacer, debe ser un director que inicie los ciclos olímpicos, con posibilidad de poderse reelegir. Porque ¿qué sucede? Nosotros entramos a 1 año 5 meses de unos Juegos Olímpicos. ¿Y qué van a hacer? Nos van a juzgar por lo que podamos tener de resultados. Yo pienso que los mexicanos tienen la misma capacidad que cualquier otro grupo de países. El problema, a mi juicio, estriba en la organización del deporte, en la planeación del deporte, o más bien la falta de planeación en el deporte. Y creo que desafortunadamente en la corrupción interna que hay
en el sistema deportivo nacional. Y mientras esto persista, los mexicanos que tenemos como buenos atletas, pues serán eventos casuísticos, ¿no? De gente que destaca por alguna razón en particular, porque tienen los medios para apoyarse, porque lo apoya la familia o porque tienen recursos económicos que les permita continuar haciendo deporte y destacar, pero no por la organización o por el sistema deportivo nacional, ¿no? 100 millones de pesos se van a dar a las federaciones, se han dado a lo largo del año. Es muy importante, en verdad se lo digo, tener mucha claridad de que estos 100 millones de pesos no están significando que se den y que se gasten así a libre albedrío, no. Tienen gastos concretos. Por ejemplo, si un deportista entra a una competencia, tiene que pagar su inscripción. Pero bueno, esa es parte comprobable y hay una parte no comprobable, es mucho dinero, es mucho dinero. Y déjeme decirle que mientras esto pasa, las federaciones están cargadas de grilla. A ver, le doy cosas concretas. En gimnasia, en los Juegos Panamericanos, México fue eliminado porque metieron a una gimnasta que era bastante buena, pero no estaba registrada, y entonces cachirul, para afuera, todo el equipo. Agreguemos otra cosa. En equitación hubo una bronca fuertísima que usted seguramente llegó a conocer, y entonces hasta uno de los competidores dijo, pues bueno, me echaron para afuera, protestó, nadie le hizo caso. Vamos a otro caso más, el caso del básquetbol. En el caso del básquetbol es muy interesante lo que ha pasado, porque tenemos buenos jugadores, no solamente Nájera, que es extraordinario. Hay muchos otros que dicen, yo no juego con la federación, yo no juego con la selección mexicana por un problema en la federación. Bueno, estos 100 millones vamos a bajarlos, ¿no? Vamos a conocer cómo se maneja este dinero. El presupuesto de la CONADE a las federaciones en 2008. Levantamiento de pesas, 6.497.000. Natación, 5.779.000. Atletismo, 5.323.9 millones. Taekwondo, 5.011.000. Fútbol, 4.792.000. Béisbol, 4.341.000. Total de federaciones paralímpicas, 16 millones. ¿Y usted cree que alguien dice, en lugar de dividir el pastel, ¿por qué no lo compartimos? Nadie hace eso, ¿eh? Oiga, no le estoy contando ahorita algo que usted no sepa. Es algo que ha pasado a lo largo de la historia, desde ¿qué será? Desde Luis Echeverría, desde López Portillo, desde Miguel de la Madrid. ¿Y sabe qué es lo que sucede con los presidentes? Que dicen, bueno, yo los nombro, y entonces yo los nombro, ahí están, trabajan y a ver qué resultados me dan. Como si el deporte fuera tan fácil como echar eso. Y hay cacicazgos, de repente lo voy a decir irónicamente, por supuesto, con signos de eternidad. ¿Usted cree que así se puede manejar el deporte fácilmente? ¿Cree que los deportistas pueden tener esa posibilidad de crecer? Más allá de los errores que ellos puedan cometer, de lo que hagan bien o no en la pista, de si les da agruras o no les da agruras. Pero hay una estructura que no los alienta. No hay duda que no los alienta. Y aquí no es de poder, ¿no? Yo quiero el poder, tú quieres... No es de poder, es de atacar la problemática que existe en el deporte. Bueno, mira, el deporte tiene una problemática muy grande desde hace años. Yo desde que estoy en el deporte, desde 1975, que fui vicegobernador de la Villa Panamericana en los Juegos Panamericanos de 75, y con la llegada de Mario Vázquez al deporte, creo que fue una problemática muy grande que no se ha podido resolver en virtud de que él ha estado atrás del poder siempre, y cuando había los gobiernos corruptos en este país, se aprovechaban de sus medios de comunicación para estar bien con los gobiernos y hacer lo que quería del deporte. Hoy pues tenemos que cambiar el modelo del país, si no vamos a seguir igual. Hoy nosotros no peleamos con nadie, sino que simplemente queremos ordenar. De repente, el señor Carlos Hermosillo, sin tener conocimiento, quiere terminar o quiere desaparecer una entidad federativa, una institución que es la más antigua de México, que es la que se ha sobrevivido a todos los cambios políticos del país y que desgraciadamente, sin un conocimiento pleno de qué es una institución, porque no sabe, no estudió, no sabe lo que son las instituciones, bueno, pues quiere desbaratarla cuando no sabe que esta es una institución que está por ley, que está en la Ley de Administración Pública, que tiene 75 años de creada, que además de eso todavía tiene las facultades en la Ley de Cultura Física y Deporte y en su reglamento, que es la que nos rige, en la cual está para ayudar al deporte del gobierno, al deporte gubernamental como una asociación civil que es, y desgraciadamente está haciendo una serie de circunstancias
que tienen al deporte en esta situación y que estamos en las peores circunstancias que se podía haber encontrado el deporte en los 40 años que yo tengo de estar como deportista y como dirigente del deporte. No la quiero desaparecer, pero simplemente hay una cosa que es muy claro, o se alinea lo que queremos o nos vamos por nosotros como sabemos y como creemos que el deporte puede cambiar. Yo creo que para que pudiera funcionar mejor el deporte mexicano, tendríamos que dejarnos de las diferencias entre los altos mandos de todos lados, de todos los institutos, realmente enfocarte en los talentos deportivos que hay en cada deporte y ahora sí que apoyarlos, o sea, en lo que se pueda. Decirle a las autoridades que hay jóvenes que queremos jugar, esta es nuestra pasión y que nos dejen jugar simplemente. Esta historia del deporte mexicano no es nueva. Por ejemplo, fíjese, el hombre que está simplemente en la CODEME, Alonso Pérez, lleva 20 años. Carlos Hermosillo acaba de ser nombrado. Entonces, a esto juntemos que llega Carlos Hermosillo y a los 2 años tiene Olimpiadas, Juegos Olímpicos. Y como las federaciones traen el control, no hay manera ahí de entendimiento. Y agregue que hay de aquel que ose meterse con quien ha sido una especie de presidente vitalicio del Comité Olímpico Mexicano, que es Mario Vázquez Raña. Las circunstancias bajo esta perspectiva es federaciones que manejan mucho dinero, más del que se imagina. Un hombre que acaba de llegar y que lo primero que tiene que hacer es tratar de entenderse con nosotros y no puede. Y un tercero que juega un papel relevante y al cual todo mundo le guarda, pues me parece que normalmente, ¿no? Y está bien, respeto, pero le guardan una pleitesía y no le pueden decir no absolutamente a nada. Ese es el mundo en que los deportistas mexicanos se insertan. Ellos llegan aquí, como estos hombres, mujeres que están entrenando, ellos llegan, ellos no saben lo que pasa allá arriba, pero lo que pasa allá arriba les afecta directamente a ellos. Si volteas a ver el medio, y durante este año 5 meses, pues sí, hay mucha grilla y mucho golpeteo, pero pues ha sido porque nos metimos donde nadie se metía. Nosotros no nos vamos a alinear a ellos. Ellos se tienen que adaptar a lo que hoy esta institución quiere del deporte. Hay pugnas, hay rencillas, hay diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, creo yo que Ana Gabriela Guevara hace cosas muy buenas, como por ejemplo convertirse en abanderada de las causas justas del deporte, casi una mártir que sacrificó su carrera, empeñando su carrera en aras de esperar un beneficio en el deporte mexicano. No sé hasta qué punto el entregar su carrera y abandonarla y retirarse vaya a rendir dividendos, ¿no? Pero también, por otra parte, creo que su postura como voz cantante y como voz de peso en el deporte tendría que haber sido, en las semanas anteriores a los Juegos Olímpicos, quizá más motivadora que denunciadora. ¿Es un asunto de dinero o de poder? En algunos es más de dinero que de poder. En algunos es más de dinero. ¿A poco una federación se puede llevar mucho dinero? Sí. ¿Sí? Una federación se puede llevar mucho dinero. ¿La Federación de Atletismo se puede llevar mucho dinero? Sí, más todavía el que se ha llevado, porque en México no se ha explotado, por ejemplo, lo que tanto se vendió de CIMA en torno a la IP. En México no se ha explotado al 100%. En México siguen casi el 98% de las federaciones dependiendo netamente del presupuesto que les da la CONADE. Entonces no han podido robar o no han podido tener las cantidades que podríamos pensar porque no han generado ese dinero, pero si lo hubieran generado, tengo por seguro que también ya no existiera. ¿Sí? Primero me parece que los medios de comunicación deberíamos señalar lo desvergonzado que es Felipe El Tibio Muñoz, cuando lleva tanto tiempo trabajando y se acercan los Juegos Olímpicos y dicen, no, nosotros estamos trabajando para el próximo ciclo olímpico. Es una vergüenza, porque todo el dinero que se ha invertido en el ciclo olímpico, entonces, ¿dónde está? Queramos o no, el pleito de pantalón largo se refleja en el resultado deportivo. Y mientras siga existiendo eso, históricamente, bueno, pues México va a seguir siendo un país de 2 medallas. Por muchas grillas que hubiera, si los deportistas mexicanos tuvieran clase mundial y fueran competentes a nivel internacional y México fuera una potencia en deportes, las grillas, que las hay en todo el mundo, pasarían a segundo plano. En 1996 me fui a entrenar de tiempo completo a Estados Unidos, por lo que me he mantenido mentalmente al 100%, y ha sido la gran ventaja de Saúl Mendoza, que no he tenido que enfrentar
la política deportiva mexicana. Y pues bueno, al final también he tenido que patrocinar mi propia carrera. Afortunadamente ahora ya cuento con patrocinios que me están impulsando, pero cuando llegué a Estados Unidos definitivamente llegué con dinero de mi bolsa, con dinero que yo mismo había ahorrado en México para integrarme al circuito de carreras, al mejor circuito del mundo, de los Estados Unidos. A veces, ante la mediocridad del nivel deportivo de México y la poca esperanza de medallas, emergen las grillas como algo que llama más la atención y que atrapa el interés de los lectores. El deporte mexicano está marcado por las grillas. Estas grillas, entre los directivos, entre los dirigentes, se convierten en algo muy peligroso, en algo muy delicado, que pueden tener una especie de extensión hacia la vida de ellos, hacia la vida de la gente que juega badminton, la gente que juega voleibol, en donde los deportistas mexicanos acaban sintiéndose mejor con ellos mismos cuando lo hacen de manera individual. Es muy extraño eso. Yo creo que es hasta para psicoanalistas, para un estudio de raza cultural, pero los deportistas mexicanos, cuando van en la individual, les va mucho mejor, se convierten en más competitivos. Cuando van en lo colectivo, ahí es cuando viene el problema. Recuerda usted seguramente muy pocos triunfos de carácter colectivo. Eso es importante verlo. Yo no sé, hipótesis, si la estructura del deporte en México, como está conformada, también está alentando el individualismo de nuestros deportistas. Me pregunto, si no hay cohesión entre los dirigentes, ¿cómo va a haber cohesión en un equipo cuando cada quien está tratando de sacar raja para su parte? Es para pensarle, ¿eh? Es muy importante entender que la grilla deportiva puede estar siendo un ejemplo brutal de el individualismo deportivo. Es hipótesis, hay razones históricas, pero en lo concreto, como para pensarlo, ¿eh? Ese es en ocasiones un poco el reflejo de lo que es nuestra sociedad. En la medida que nosotros aprendamos a trabajar en equipo, en ese sentido vamos a salir adelante, vamos a depender de las habilidades de otras gentes y las vamos a juntar y vamos a hacer un mejor todo, vamos a hacer un mejor país, vamos a hacer una mejor empresa, una mejor familia, y definitivamente eso se refleja en el desarrollo social. Al final, la fórmula para ganar es el trabajo en equipo. México ha triunfado en deportes individuales. Algo pasa en lo colectivo. No sé si sea parte de nuestra idiosincrasia, de que no haya conjunto, de que no nos ayudemos. A que frases trilladas, no tenemos apoyo como atletas, ¿no? Generalmente los entrenadores, hay una pugna entre entrenadores y entre los entrenadores pues no se quieren, se tiran tierra. Eso no va a cambiar. Y si va a cambiar, a ti como atleta no te corresponde cambiarlo. A ti te corresponde ir por una medalla, ir por tu hazaña. Y la responsabilidad de escoger a las personas que debes de escoger como equipo. Ya no estás en la época que como atleta te sientas de un lado de la mesa y dices, ¿qué me van a dar? Tú tienes que buscar eso. Y tienes que dar los motivos y los porqués. Tú eres el que debe estar ahí. Y entonces cuando tomas esa responsabilidad de toda esa situación, entonces ya te enfocas a entrenar. Porque el primer escalón está puesto. Y de ahí se van a ir construyendo los siguientes escalones. Mira, yo siempre he creído que el deporte de conjunto es más complicado que el individual, ¿no? Es complicado porque son diferentes mentalidades, son diferentes actitudes, a veces hasta diferentes valores de cada quien, ¿no? Entonces se me hace que es un poco más difícil que trascienda un equipo de conjunto, que se puede lograr, claro que se puede lograr, pero teniendo las mismas convicciones y el compromiso, ¿no?, de todos. Y en el deporte individual, bueno, depende de él mismo, no depende de nadie más que de él y de su mentalidad. Yo creo que al deportista mexicano la mentalidad es lo que tiene que prevalecer siempre, ¿no? No podemos ser menos que nadie y tenemos que siempre ir a una competencia al tú por tú. A lo mejor nos ganan, a lo mejor ganamos, pero siempre dejar lo que tengamos que dejar en la cancha, ¿no? Considero que nos hace falta trabajo en equipo, porque se nos hace más fácil dedicarte tú lo que estás haciendo y ya, pero cuando se trata de cooperar, como que a veces muchos nos hacemos para atrás. Es el reflejo de lo que nosotros no sabemos hacer como país, que es trabajar en equipo. Todos buscamos siempre
o todos somos un entrenador, o todos somos un directivo, y todos cuestionamos de oído o criticamos de oído, en vez de hoy generar un ambiente más positivo hacia el deporte, mucho más real a lo que puede ser en Juegos Olímpicos. Y porque no sabemos trabajar en equipo, por eso no va nadie en conjunto. ¿Por qué he tenido éxito? Por la perseverancia, por no estar viendo qué está pasando, qué no hace qué no hace Yo quiero un México diferente, y el México diferente empieza con nosotros. Y ese ha sido mi éxito, la fusión de equipo. De hecho, los resultados individuales también son trabajo en equipo. En mi caso, yo corro 5,000 metros el maratón y he obtenido pues excelentes resultados a nivel internacional, pero no solamente soy yo. A mi lado está el entrenador, está mi esposo, mi hija, mi familia, mis amigos, que de alguna manera siempre están apoyándome, y pues es un equipo. Que verdaderamente se forme el equipo entre entrenador y jugador para poder tener mejores resultados. Yo siento que el trabajo en lo individual está excelente, porque las personas mexicanas somos así, que nos tratamos de poner metas así. Entonces, mientras yo cumpla con mi meta, pues a nadie molesto. Y en los equipos o así, se van así como que poniendo trabas a veces también entre ellos. O sea, como que no luchan para ser mejores en sí mismos, sino para superar al otro. Yo creo que se diluyen los esfuerzos, ¿no? Como que nos falta trabajar en equipo, en el sentido de buscar los apoyos, de acercarnos y de que todo mundo trabajáramos en una cierta línea de desarrollo deportivo. Yo les comentaba ahorita, la parte del desarrollo deportivo escolar debería de ser una base importante, porque es el semillero para nuestro alto rendimiento. Y que tú destaques a tan corto tiempo, pues tal vez puede incomodar a ciertas personas. No sé, no me puedo imaginar. ¿Por qué? Porque a mí me da gusto cuando alguien triunfa. Ya que a mí no me ofrecieron a veces ni un pan, ahora lo ofrezco yo, ¿no? Creo que ahora es el momento, ¿no? Creo que ya he recibido y ahora me toca dar, ¿no? Porque el gobierno no apoya a los deportes de conjunto porque son muy caros. Los mismos directores de instituto, los mismos presidentes municipales de los 2,400 y tantos, 2,500 creo que municipios haya ya en el país, ¿qué hacen? Prefieren tener 20 atletas, de esos 20 atletas, 2 boxeadores, 3 ciclistas, 2 gimnastas, y esos son los que están ayudando, porque un equipo de béisbol son 20, más manager, coach, son 25, y luego no les dan una medalla, pues no los mandan a la Olimpiada ni los preparan. Luego el básquetbol, lo mismo, el voleibol, lo mismo, el fútbol, bueno, el fútbol tiene una virtud, que el fútbol es muy barato como deporte colectivo. Entonces el fútbol, tú los pones a jugar en cualquier campo y juegan, pero desgraciadamente en todos los deportes de conjunto es muy problemático porque los gobiernos no invierten en este país. De complejos y de envidia del mexicano, porque en vez de que nos dé gusto, descalificamos, derrumbamos a los ídolos. Nos encanta estimular su crecimiento y su posicionamiento y luego cortarles la cabeza. Yo no sé si eso vendrá desde los aztecas o por qué extraña razón nos gusta ese ejercicio destructivo. Yo creo que es un asunto de asumir. Estoy convencida que la única forma de trascendencia de los mexicanos es sabiendo trabajar en equipo, como autoridades, como atletas, como entrenadores, como cualquier rol que te toque en la vida como mexicano. Es la única forma en la que hoy podemos salir a competir con otros países. En la chamba, como mamás, como papás, como lo que hagas. Si no sabes trabajar en equipo, si no le das el beneficio de la duda al que está al lado tuyo y lo dejas crecer contigo, como país no vamos a crecer. Hay una constante, ¿no? Los deportistas mexicanos, yo digo que deportistas de muchas partes del mundo, tampoco nos citamos el ombligo del mundo, pero muchos deportistas en México, buena parte de ellos, andan en la adversidad. Ellos andan con problemas de toda índole para poder practicar el deporte. Ha cambiado un poco la estructura. El CENART es una prueba de ello. Pero también tenemos que considerar que el problema sigue estando en la cabeza y de ahí va hacia abajo. Y a los deportistas les afecta. Déjenme plantearle que esta adversidad que viven muchos deportistas
pues logra ser superada, ¿no? Muchos de ellos logran hacer maravillas, lo hemos visto a lo largo del programa. Pero a ver, ¿por qué no nos quedamos ahorita un momentito con esos otros deportistas que sí que viven en la adversidad, que son los atletas paralímpicos? Fíjese, para ellos la adversidad no solamente es encontrar dónde hacer ejercicio, dónde hacer deporte, a cómo hacerle para ir a una competencia. Es subirse al camión, es a lo mejor ir a la escuela, es, diría yo, simplemente flotar en una alberca. ¿Cómo hacerle ante tantas adversidades? Y mire la paradoja, de adversidades se trata, ellos las tienen y ellos son los que después de cada Juegos Olímpicos, en términos de los atletas, lo que conocemos, que se llevan a efecto los Juegos Paralímpicos, en Sydney, en Barcelona, en Atlanta, ahora en Grecia y ahora en Pekín, va a ver usted los resultados que traen. Es una paradoja, ¿no? Los que tienen más adversidades son los que hacen mejor su chamba, los que hacen mejor su deporte, los que son más competitivos. Y esto, pues a lo mejor es el espíritu de vida, ¿no? Que ante tanta adversidad, ellos se echan para adelante sin poner limitación alguna. Veamos y escuchemos testimonios de qué es lo que pasa con ellos. Pues toda la vida se me han puesto en mi vida personal y en mi vida deportiva, entonces pues realmente seguir adelante, ¿no? A mí cuando yo fui a Sydney ni un peso me dieron, ¿no? Pues cómprate un chicle, o sea, nada. Entonces, pues dije, pues ni modo, ¿no? O sea, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. Entonces, pues no importa que 1000 veces se te cierren las puertas o 1000 veces te digan que no, pues hacer las cosas nada más. Y bueno, pues creo que me salió muy bien y pues ahí está, ¿no? Que si no hay apoyos o con apoyos, pues se hacen las cosas. Pero qué diferencia fuera, ¿no? Si fueran con más apoyos, ¿no? Porque desgraciadamente uno cuando más lo necesita es antes, no después. Pues mira, efectivamente yo era una persona convencional. Un accidente que fue una caída de las escaleras, pues me puso en esta situación. Estaba yo cuadriplégica, tuve amnesia, o sea, sí fue bastante fuerte el accidente prácticamente. Y cuando yo empecé a mover mis hombros, pues yo buscaba la manera de entretenerme en algo, para no andar pensando qué era lo que hacía yo antes, ¿no? Sino ahora lo que yo me tenía que enfrentar, como mamá, como hija y como ser humano, ¿no? Tenía una responsabilidad muy grande porque durante ese tiempo, bueno, pues mi hijo tenía 4 años apenas, era muy independiente, a pesar de estar casada, pues era muy independiente en mis cosas. Y de repente que te cambien la vida un accidente, bueno, pues sí puede ser un poquito duro, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios la fortaleza que me han dado mi familia, el impulso que me ha dado mi hijo, bueno, pues ha logrado que haga yo esto. Es frustrante, o sea, es frustrante porque tú sabes qué es lo que quieres hacer, pero no existen los medios. Un joven alcoholizado en Veracruz se sube a la banqueta a las 9:30 de la mañana, venía totalmente alcoholizado, se sube a la banqueta, me arrolla con su auto, me estrella contra una barda y me amputa automáticamente la pierna. Busqué la justicia legal, jamás llegó. Me cansé de pelear, de meter abogados. Yo siento muchísimo agradecimiento con Dios. Le pido que no me dé más, pero que no me quite lo que ya tengo. Y me siento orgullosa de poder representar a mi país. Me siento orgullosa de la familia que tengo, porque sin el cariño de ellos yo no hubiera podido estar aquí. Porque mucha gente no sabe, cree que el equipo paralímpico de natación sale de un hospital, que yo voy a un hospital un mes antes, saco a 5 o 6 discapacitados, los meto a un balneario a entrenar y me los llevo. No saben que atrás de ellos hay un programa mucho más complejo y más completo que los convencionales, porque de acuerdo a la discapacidad, aquí se manejan la frecuencia cardíaca, los músculos agonistas, antagonistas, la discapacidad, y los programas son muy individuales. Como que les falta un poquito, obviamente, a los patrocinadores, no nada más pensar en los convencionales, sino también en nosotros. ¿Por qué? Porque también hacemos el mismo esfuerzo, igual y echamos más garras por lo mismo, para que puedan confiar en nosotros, para que sepan que la lucha que nosotros estamos haciendo no es de un día, no es de 2 días, sino son de horas de entrenamiento, semanas de entrenamiento para, bueno, pues lograr estar aquí con ustedes y pues llevar en alto a México, obviamente. Siempre estuve en clubs o en escuelas. Ya realmente fue los problemas hasta que llegué a lo que es el deporte profesional, bueno, vamos a decirlo así, cuando yo entré, como te decía, para Sydney, y que bueno, pues mi mamá era la que es como mi manager y todo esto, que es la que se dedica a hacer y deshacer. Entonces,
ella fue y llevaba las cartas, ¿no? Pues para que me apoyaran, porque iba a ir a Sydney y todo esto, pero pues nadie dijo yo. Entonces sí fue difícil porque pues yo tenía 17 años, no era conocida, no había hecho muchos logros, el único logro internacional que tenía era el Panamericano que fue en el 99 aquí, sede México. Entonces pues realmente pues dijeron, bueno, ¿y esta cosa qué va a hacer, no? Entonces pues yo creo fue la respuesta y pues no, nadie saltó al ruedo y pues ya después pues sí me dieron un montón de cosas para callarle el ojo al macho, pero yo creo que es lo que te digo, o sea, realmente ellos no ven toda la preparación que tú tienes, todos los esfuerzos, todo el dinero, todos los gastos que tienes antes, o sea, ya después es la gloria y todo, y gracias a Dios, pero antes es cuando realmente necesitas todo el apoyo y todo esto. Entonces, pues sí, realmente fueron muchas trabas, pero pues te digo, mi mamá pidió acá y pidió allá, y bueno, pues se logró, ¿no? Yo creo que tenemos que reconocer que en buena medida vivimos, en el caso del deporte mexicano, sin presente. Es decir, ¿qué quiere decir esto de sin presente? Bueno, los mexicanos ya nos acostumbramos a no tener, en verdad, referentes actuales. A la primera oportunidad que se nos aparece para hablar de glorias deportivas, nos salen por ahí los Juegos Olímpicos cuando ganaba Mariles, cuando ganaba Joaquín Capilla, o un referente muy importante que lo fue, los Juegos Olímpicos del 68. No tenemos héroes, eso es importante, no tenemos referentes, no hay a quién imitar. Y muchos sociólogos, psicólogos dicen que evita que a las instalaciones deportivas lleguen niños y niñas queriendo ser deportistas. Sus referentes son extranjeros y a lo mejor los ven lejos, pero cuando aparecen los garbanzos de libra es cuando empiezan a cambiar las cosas. Cuando ganamos la sede para hacer los Juegos Olímpicos en 68, el país cambia, porque todos nos dimos cuenta que íbamos a ser los anfitriones de un gran evento deportivo. Por primera vez México y Latinoamérica en sí teníamos un gran honor y una gran responsabilidad que ningún país en vías de desarrollo lo había tenido. Todos los Juegos Olímpicos antes de México 68 habían sido o en Estados Unidos o en Europa o en países completamente desarrollados, como Australia o como Japón, que eran los únicos que se habían salido, pero siempre en países desarrollados. Y cuando nos llega a México eso, a nosotros nos empezó a nacer, yo era un niño, un espíritu de satisfacción, de orgullo, de que, oye, va a ser aquí en nuestra casa, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que enfrentarnos. Es como, no sé si te das cuenta, y tú eres seguro, tú invitas a alguien a tu casa a comer, ¿y qué vas a hacer? Pues vas a limpiar tu casa, vas a hacer de comer rico, vas a tratar de ser buena anfitriona. Es natural entre nosotros. Digo, nosotros los latinos, los mexicanos. Entonces nos sentíamos muy orgullosos nosotros los mexicanos de lo que estábamos haciendo y de la responsabilidad que teníamos. Es por eso que nos volcamos para atender bien y para tener buenos resultados. Todos trabajamos para que los juegos fueran excelentes y para que tuviéramos buenos resultados. Y nos salió todo bien. Somos un país que vivimos del pasado. O sea, estamos conformes con el pasado del país. Todo está creado en torno al pasado, pero no tenemos nada de hoy. Nada de hoy, o sea, lo poquito que tenemos no le reconocen, como un Mario Molina, no sé, diferentes personajes que han sido... No, tú misma. Y no se reconocen, sí. no les damos el peso que debe de tener, la trascendencia que debe tener. Entonces nos conformamos con el pasado, vivimos con nuestros héroes, vivimos con hechos, el nombre de un escuadrón, el nombre de un caballo que fue hace 20 años, que fue, dices, a ver, pero de hoy, o sea, dame algo de hoy, o sea, los niños no tienen esta identificación, o sea, no hay esta empatía de decir, aquí está lo más real, lo más cercano, y aquí me engancho y de aquí nos vamos todos juntos, ¿no? Pero el 68 le dejó cosas buenas a México, pero yo creo que ya necesitamos otro evento de esa magnitud que refresque de nuevo la imagen del deporte de México y que verdaderamente valoremos lo que esto significa. La gente siempre se resista, o algunos medios se resisten a que los ciclos de un deportista terminan, como Ana, como Belén, pero no pensamos en que tenemos que darle mayor promoción a los que vienen. Terminan los Juegos Olímpicos y se terminó todo. Yo creo que cuando se termine, por ejemplo, si se hubiera en 68, se terminan los Juegos Olímpicos, en 69 seguir trabajando,
en 70 y así, a los 4 años, ya esas luminarias que hubieran aportado a los nuevos valores para hacer más valores, más. ¿Ya cuántos años hace del 68? Y entonces, si hubiera habido esa estructura, ahorita seríamos grandes, porque además México es grande, nada más que no lo queremos reconocer nosotros mismos. Lo que es una tristeza es que hayamos tenido eventos como Juegos Olímpicos y Copas del Mundo y no hayamos sacado provecho de eso. Los españoles modificaron su deporte después de los Juegos Olímpicos. Nosotros no lo supimos modificar y no lo hemos logrado modificar. Aquí el deporte está lleno de políticos en lugar de estar lleno de deportistas. El deporte de alto rendimiento se ha convertido en un referente de lo que somos como país. Los deportistas son los que se convierten hoy, en muchísimos casos, en los emblemas de las naciones, en los referentes, en los nuevos embajadores. ¿Por qué apostar al deporte? Por favor. Yo creo que el mundo, no México, tiene que competir permanentemente en todas las actividades de la vida. Si tú no enseñas a la juventud a competir, olvídate de las medallas de Beijing tienes que enseñar a la sociedad, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a competir permanentemente porque se van a enfrentar en la realidad, en la vida real, a una competencia brutal en todas las áreas de la vida nacional. Si tú no enseñas a la sociedad a eso, estás perdido. Tienes que enseñar a competir con lealtad, tienes que enseñarnos a competir para ser alguien en la vida, no para ganar medallitas. Es la comunión de la gente, de sentirte por un momento orgulloso, por sentirte en un momento identificado, por sentirte en un momento nacionalismo, identidad, entre otras cosas, que no las encontramos ahorita en otro escenario de la sociedad. Con un deporte bien organizado tiene la ventaja que puede hacer uno deportistas grandes, y si no hace deportistas grandes, uno logra fabricar ciudadanos de primera. Entre más atletas tengamos, necesitamos menos policías. Entre más atletas tengamos, necesitamos menos centros de rehabilitación. Combatir el narcotráfico es muy importante, pero no estaríamos combatiendo el narcotráfico ni estaríamos viendo cosas de la drogadicción si estuviéramos dando más espacios a la gente desde un inicio, si estuviéramos con nuestra educación con mucho más proyecto. Es una base muy importante el deporte, para que tengamos una vida social diferente, una vida familiar diferente. Realmente debiéramos de tener actividades que a los niños ayuden a tener el mejoramiento de la salud, a no tener tantos problemas de pulmonares, de obesidad. Entonces realmente esa es la preocupación que tenemos, ¿no? Principalmente la salud de ellas, porque el deporte principalmente es lo que te da salud, no importa si eres campeón mundial o eres el último lugar del mundo. Que los mexicanos tendamos ya en este siglo a esta educación integral, deporte y cultura, ¿no? Que hagan un deporte, que es lo mejor que hay, te disciplinas, aunque no estés con tu familia a veces, pero es un orgullo y pues representas a tu país, y porque ahora ya hay muchas drogas y alcohol y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues lo mejor es hacer deporte, no especialmente taekwondo, puedes hacer el que quieras, mientras sea una disciplina. Yo siento que el deporte es muy importante en una sociedad porque el deporte te hace bastante responsable, te hace muy, muy responsable de todo lo que tienes que hacer, o sea, no puedes faltar, no puedes llegar tarde, no puedes flojear el de que, hoy tengo flojera, hoy no voy. Entonces, bueno, siento que eso en tu vida personal te sirve demasiado. Te sirve el de convivir con otras personas. Me dan ganas de hacer más cosas y me siento pues bien, me siento sana. Recetario para ser mejor en la vida. Me parece que el deporte es más que un milagro desde mi punto de vista, socialmente hablando. Yo creo que ser deportista es un estilo de vida. He viajado un chorro, fui a Vietnam al Mundial Juvenil, abierto de Estados Unidos, hacía muchísimos torneos en el extranjero. Muchas experiencias muy bonitas, muchos lugares que he conocido maravillosos, mucha gente maravillosa. Entonces, pues realmente pues ha sido casi toda mi vida estando en el deporte, ¿no? Entonces realmente, bueno, pues sí es bastante padre lo que me ha enseñado, mucha responsabilidad, disciplina, creatividad, todo esto, ¿no? Que te enseña pues
el deporte, ¿no? El deporte lo que hace para mí es como que me siento es el lugar donde me siento más cómodo en el agua. Es el lugar del día donde yo me siento en mi mejor elemento y donde me siento más contento conmigo mismo. Pues de hecho soy muy tímida, pero por la misma práctica del deporte y la constante participación en eventos, pues ha hecho que sea un poquito más abierta, me ha dado más autoconfianza. Se siente padre, se siente cuando ves a las demás y dices, ay, yo puedo hacerlo mejor, esa sensación de decir, le voy a ganar a esa niña. Frente al respeto a los padres, la familia, el amor al país, que luego hace falta mucho eso, y lógicamente el amor a sí mismo de ser competitivo todos los días, de tratar de que los chicos sean mejores contra ellos mismos, no con sus compañeros, sino que la labor de ellos es que el día de mañana sean mejor que lo que hicieron ahorita. La satisfacción de saber qué es competir y de saber hasta dónde eres capaz de llegar para conseguir eso. La gente adulta sería mejor si la mayoría hiciera deporte. La práctica del deporte te enseña a ser disciplinado. La disciplina es súper importante en cualquier actividad que nosotros tengamos, independientemente si es deporte, intelectual, cultural o social, siempre la disciplina va a ser importante. Entonces, obviamente, si se practica un deporte, eso se va a ver reflejado en todos los aspectos de nuestra vida. Somos un gran país, pero seríamos, pienso, mejor. Si le dieran más apoyo a todos los deportes por igual, yo creo que México sería un mejor país. Yo quiero ver cuántos profesionistas pueden decir, soy el 10 de mi empresa, soy el 10 de mi periódico, soy el 10 de mi televisora o soy el 10 de algo. Y ellos pueden ser el 10, el 15, el 12, el 8, el 7 del mundo. Así que tengamos cuidado también a veces con los análisis y con los, ¿cómo podría decir? Con las críticas que hacemos al deportista mexicano. Están buscando por ser los mejores del mundo, no nada más del país. Creo que el aparador de Juegos Olímpicos es una situación de profesionalismo y de voluntad, de una gran psicología, de tener esa mentalidad de querer llegar. El ser un superhéroe implica también en qué condiciones creciste. Todo tiene un sacrificio y la verdad, estar en un torneo internacional clasificatorio para Juegos Olímpicos no es ir a la Feria de Chapultepec. Hemos llegado al final de esta serie de 3 programas aquí a través de TV UNAM, reiterándole a la televisión universitaria, a la televisión de nuestra máxima casa de estudios, el agradecimiento de habernos acogido en esta serie, que además ha sido, en verdad, lo quiero decir, un placer trabajar con un equipo de muchos años, con un equipo que ha hecho un gran trabajo en TV UNAM. Mire, ¿podemos llegar a una conclusión o no? Yo creo que esto es algo que hay que verlo de manera, ahí yo diría, muy clara, ¿no? Tratemos de colocarlo en su justa dimensión. ¿Usted cree que lo que ha visto después de estos 3 programas, o partes que haya visto de los 3, hay algo que no se sepa? Yo creo que todo se sabe. Se sabe muy bien cuáles son nuestras principales debilidades. Se sabe muy bien cuáles son los principales dolores de cabeza y también virtudes. Hay muchas virtudes. Muchos deportistas han hecho trabajos extraordinarios. Pero también hay algo que tendríamos que ir revisando, si usted me lo permite, como por renglones. A ver, 1, pensemos en los deportistas. Los deportistas en los últimos años, evidentemente, se han profesionalizado. Empieza a haber dinero, esta división entre el amateurismo y el profesionalismo ha cambiado. Por más que se diga lo que se diga, pues son las marcas las que prevalecen. Y los gobiernos cada vez dan más. El gobierno mexicano cada vez da más, pero acuérdense que no es un asunto solo de dinero. Habría que preguntarse algunas cosas. ¿Por qué los deportistas mexicanos les pasan situaciones que uno supone que después de tanto tiempo ya no deben de pasar? Los deportistas deben de verse críticamente. Tiene su lógica que se quejen de lo que pasa, de que no hay dinero, no hay apoyo, pero también tiene, y me merece, y creo que me debe de merecer una verdadera reflexión, el hecho de que muchos de ellos en estas Olimpiadas, en estos Juegos Olímpicos, no hayan cubierto, no hayan desarrollado por ningún motivo tiempos por los cuales fueron calificados para los Juegos Olímpicos.
quiero poner el caso de Eder Sánchez. Platicamos con él, nos sigue pareciendo un deportista de primer nivel, pero uno se pregunta cómo es posible que alguien no le haya dicho, oiga, no se eche una pasta con estas características porque a la mitad de la carrera va a tener agruras. ¿Cómo es posible que alguien haga menos tiempo del que hizo para calificar a los Juegos Olímpicos? Los deportistas se deben de ver, pero los deportistas son parte de una estructura que tiene que ver con medicina del deporte, tiene que ver con dirigentes, tiene que ver con psicólogos, tiene que ver con muchas cosas. Y ahí es en donde entra la estructura del deporte, y esa estructura del deporte se la ha pasado en la grilla. A ver, yo le planteo, ¿hace cuántos años sabe usted que Mario Vázquez Raña está al frente del Comité Olímpico Mexicano? A lo mejor es una cosa de país, ¿eh? A lo mejor nos gustan líderes sindicales de 20 años, nos gustan partidos 70 años. Oiga, a mí no me gustan y yo supongo que usted tampoco. La renovación significa la posibilidad del cambio y sobre todo la posibilidad de que sistemáticamente se revisen las cosas. Bueno, la grilla deportiva es clave. Aquí planteamos una cosa y la plantea la presidencia. Perdón, digo, no acostumbro uno a hacer estos desplantes, pero el presidente de la República no le ha hecho saber a Mario Vázquez Raña, a Felipe Muñoz, o no le ha hecho saber a la CODEME quién gobierna el deporte. No basta que diga que es Carlos Hermosillo, tiene que hacerle valer el poder a Carlos Hermosillo. Ahí tiene que ser un solo elemento el que coordine. Claro que con autonomías propias, por supuesto, pero me pregunto, ¿puede haber desarrollo del deporte sin una coordinación general? Carlos Hermosillo, lo digo si fuera Carlos Hermosillo o quien fuera, tiene que ir a tocar las puertas de los otros a ver si se las abren. Tercer gran asunto. ¿Hay o no una cultura deportiva en México? Vamos a plantearlo domésticamente. ¿Usted hace ejercicio o no hace ejercicio? ¿Hay una cultura desde chavos, desde niños? Finalmente, no se puede pasar por alto el papel de los medios de comunicación. Mire, ahora con los Juegos Olímpicos, a mí me ha llamado mucho la atención, no sé usted. Michael Phelps es sin lugar a dudas un hombre fuera de serie. Pero han narrado sus triunfos como si fuera un deportista mexicano. A lo mejor hasta nos acordamos del Tibio Muñoz en el 68, ¿no? Cuando llegó el Tibio ganando los 200 de pecho. O nos acordamos de triunfos mexicanos. Entonces, no podemos los medios de comunicación tampoco jugarle a inmediatamente encontrar a otros deportistas que se conviertan en interés de nosotros. Y eso se debe a que no tenemos deportistas que nos puedan representar. Hay muchas tareas por hacer. Aquí la pregunta es, ¿qué van a hacer los dirigentes? Mire, por más que a lo largo de la grabación de este programa, que estamos todavía esperando el desenlace de la Olimpiada, se ganaran medallas, los resultados han sido desfavorables. No digo catastróficos, dije desfavorables. No responden a lo que se invierte, no responde a lo que se entrena y sobre todo no responde, diría yo, a lo que hoy debiera ser un país con estas características que tenemos de tener deportistas de alto nivel. ¿Es el fútbol lo único? Bueno, nos gusta mucho el fútbol, pero me pregunto si es lo único. ¿No hay otras instancias en que deportistas mexicanos puedan desarrollarse? Mire, este centro, el CENAR, es la mejor prueba de lo que se puede hacer. Es un centro extraordinario y maravilloso. Aquí debería de estar el futuro. Ahí lo ve, Estas niñas que incluso entrevistamos, una de ellas dijo, yo quiero ser la primera medallista olímpica en gimnasia mexicana. ¡Caramba! Lo he dicho muchas veces en el programa, perdóname si soy repetitivo. Ayudémosle, la sociedad que participe, los gobiernos y las federaciones y los encargados del deporte que ayuden a que los sueños se conviertan en objetivos de vida. De nuevo, ¿quién gobierna el deporte? ¿Quién dirige el deporte? Bueno, pues pónganse de acuerdo, ¿no? Pero si siguen con tres instancias peleadas entre sí, yo creo que nunca vamos a llegar a ningún lado. Quiero agradecerle profundamente a nombre propio y por supuesto a nombre de todo el equipo que nos haya acompañado. Es un diagnóstico que espero que sea de utilidad. Créame lo que es propositivo. Nos gusta el deporte, creemos en el deporte, creemos en los deportistas mexicanos, pero no se puede creer a ciegas. Hay que crear infraestructura. Y sin infraestructura no hay resultados. Y la mejor prueba de estos Juegos Olímpicos en Pekín es que las historias eran conocidas. Y lo peor, las historias al final eran las que ya sabíamos que podían pasar. Gracias de nuevo en nombre de TV UNAM y de todos los que han hecho posible esta emisión. Pekín 2008, el deporte en México.
una historia conocida. Gracias, pásela bien, hasta la próxima, adiós.